0, ni un dólar se le ha confiscado hasta ahora a Guzmán Loera o a personas vinculadas con él, afirma la abogada y única mujer en su defensa, Mariel Colón, en entrevista exclusiva realizada por la periodista Anabel Hernández. Enfundado en un overol naranja que distingue a los presos de máxima peligrosidad en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, dentro de una minúscula celda donde no hay ventanas y la única luz es una de neón encendida las 24 horas del día, el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien fuera líder del cártel de Sinaloa, espera con ánimo muy positivo que el próximo 25 de junio el juez Brian Cogan le dicte sentencia, aunque esta pueda ser de cadena perpetua. El Chapo, considerado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más importantes y peligrosos del mundo, no mostró ningún pesar o preocupación ni siquiera el 12 de febrero cuando el jurado lo declaró culpable de 10 de los 17 cargos imputados por la fiscalía. Minutos después de haber escuchado el lapidario veredicto, en tono amable y tranquilo agradeció a sus 4 abogados de defensa el trabajo realizado y les dio ánimo para continuar representándolo en el proceso de apelación. Se mostró muy positivo, y a los compañeros nos dio palabras de aliento, fueron palabras de ánimo de seguir para adelante, en un tono de voz seguro. Recuerda en entrevista exclusiva la abogada Mariel Colón, la única mujer en el equipo de defensa que estuvo al lado del capo durante los 3 meses del juicio. Lo cierto es que durante los 3 meses del llamado juicio del siglo los 56 testigos de la fiscalía narraron brutales asesinatos y torturas, y el pago de millonarios sobornos a altos funcionarios del gobierno de México, incluyendo a los 2 últimos expresidentes de la República, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero ninguno habló sobre el paradero de los 14 billones de dólares que, según el gobierno de Estados Unidos, Guzmán Loera acumuló durante 20 años de traficar drogas. 0. Ni un dólar se ha confiscado hasta ahora a Guzmán Loera o a personas vinculadas con él, afirma su abogada. Dudas y preguntas sobre el dinero de El Chapo. No se esclareció, nosotros queremos saber lo mismo, el gobierno dice que hay tanto dinero, ¿dónde está? No hay propiedades a nombre del señor Guzmán, no se han encontrado las famosas caletas, fosas donde los narcos entierran el dinero, que vinculen al señor Guzmán. Entonces esa era una de nuestras preguntas, ¿dónde está la fortuna? Responde la abogada. Pero para Philip Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso, Texas, EPIC por sus siglas en inglés, veterano en la lucha contra las drogas en Estados Unidos con más de 30 años de servicio, encontrar el dinero de El Chapo es difícil pero no imposible. Yo sé que ese dinero existe pero no está en México. Ese dinero está escondido en otros países, en Estados Unidos ese dinero se puede cubrir muy bien, pero también en otros países como Suiza, el Caribe, paraísos fiscales, explica Jordan, quien también fue su director regional de operaciones de la DEA en Europa. El veredicto contra El Chapo es un mensaje que se le da a todos los padrinos del narcotráfico. Pero un ente como yo sabe la verdad, sabemos que esto no va a parar el tráfico, esto nada más es un mensaje para hacer saber a los bandidos que un día u otro van a tener que encarar la justicia. El Chapo, inmutable ante imputaciones. ¿A qué atribuye esta seguridad, esta tranquilidad del señor Guzmán dado el veredicto? Le preguntó a la abogada que forma parte del equipo de defensa del capo encabezado por Jeffrey Lichtman, quien tuvo entre sus clientes más conocidos al mafioso italiano John Gotti Jr., líder de la familia Gambino en Nueva York.
Lo que te puedo decir, de lo que he visto a través de meses de trabajar con el señor Guzmán, es que siempre lo he notado muy seguro, es un peleador, luchador. De acuerdo a Colón, incluso en los episodios más polémicos, cuando los testigos narraron baños de sangre en la guerra entre el Chapo y sus enemigos, o cuando una de sus amantes, la excongresista Lucero Guadalupe Sánchez, ante su esposa Emma Coronel y en el estrado, comenzó a dar detalles sobre su relación íntima, Guzmán Loera se mantuvo inmutable. Yo nunca, en el juicio ni tras bastidores, he notado al señor Guzmán molesto o agitado, siempre lo he visto bien, tranquilo. Alguna vez lo vi soltar una carcajada cuando ocurrían momentos graciosos en los contrainterrogatorios, sí lo vi reírse en unas cuantas ocasiones, narra Colón. Contrario al grotesco perfil dado por los testigos para Colón, el señor Guzmán es un gran tipo, un caballero, muy respetuoso, nuestra relación siempre fue y es muy profesional, de lo que es abogada y cliente, y lo que yo más admiro del señor Guzmán es que es muy agradecido. Emma Coronel, la joven esposa del capo, fue otra que se mantuvo inconmovible. Ella fue la cereza en el pastel del juicio, que a ratos pareció más un show que el proceso penal a uno de los responsables de la sangrienta guerra entre cárteles en México, que ha cobrado la vida de más de 250,000 personas en los últimos 12 años. Los medios de comunicación, ávidos de la morbosa historia de amor entre el capo y la ex reina de belleza, la seguían como paparachis. Respecto a la señora Emma Coronel, como se mostró después del veredicto, se le pregunta. No la vi que salió llorando, incluso hoy alguien le dio una servilleta en caso de que la necesitara, pero ella dijo no lo necesito, aquí nadie se ha muerto, describe Colón. Los secretos del juicio. Pese al cúmulo de información revelada en el juicio, aún quedan secretos de Joaquín Guzmán Loera y del cártel de Sinaloa. Para la fiscalía, el juez e incluso la defensa, hay cosas de las que no se puede hablar. Colón afirma que el Chapo no tuvo la oportunidad de tener un juicio transparente y justo porque el juez no permitió que los testigos profundizaran en la información sobre los niveles de corrupción en el gobierno de México, y ese será uno de los argumentos de la defensa en la apelación que harán los abogados después del 25 de junio, cuando se dicte la sentencia. Lichtman cobró fama cuando entre 2004 y 2008 logró en apelación anular 4 juicios donde Gotti Jr. fue declarado culpable. Porque piensa que la fiscalía no quería que se abundara más en los temas de la corrupción del gobierno de México, de los pagos de sobornos que había habido. Obviamente no es conveniente para ningún país tener este tipo de malestar contra otro país, son razones de relaciones internacionales, ellos tienen sus razones de que quizás la relación entre los dos países se pudiera dañar obviamente, y yo creo que esa es una de las razones por las que el gobierno de Estados Unidos, de cierta manera, fue muy cauteloso de lo que se pudiera decir o no a través de sus propios testigos. A nosotros nos hubiera gustado llegar a la verdad, pero estábamos limitados por las quejas y las peticiones del gobierno de Estados Unidos, de que eso no siguiera saliendo. Como hubo muchas cosas que por razones políticas se dejaron ocultas, nos hubiera encantado que salieran a la luz. Pero para eso ahora está el proceso de apelación, le hubiera dado más posibilidades al señor Guzmán de tener un juicio más justo porque el jurado hubiera podido ver un plano más extenso de la realidad de lo que estaba pasando. Pero para la propia defensa hay también temas intocables, de los que no se habla,
como por ejemplo si el gobierno ofreció algún convenio a El Chapo para declararse culpable y recibir algunos beneficios judiciales a cambio de su colaboración. Si las dos partes hubieran llegado a un acuerdo, el incómodo juicio jamás hubiera existido. Eso es algo que no puedo hablar porque estaría violando la confidencialidad de abogado y cliente. No puedo decirte si hubo propuesta o si no hubo propuesta, o si hubo propuesta en qué consistía, señaló Colón. Otro misterio en el juicio es que la defensa del capo solo presentó a un testigo, un funcionario del FBI Grande y ni siquiera el Chapo testificó a su favor persuadido por sus abogados. La defensa tenía la posibilidad de presentar diversos testigos porque solo presentaron este agente del FBI Grande y ¿por qué no presentaron a testigos que apoyaran la tesis de inocencia o de poca participación del señor Guzmán?, preguntó a la abogada. Es otra decisión que tomaron los abogados colectivamente Lichtman, William, Púrpura y Eduardo Valareso. Si tuvieron obviamente sus razones, te podrás imaginar que es muy difícil traer a alguien de México a que venga solo a testificar. Por ejemplo, una persona que no está encarcelada pero no le dan una visa, obviamente es muy difícil y el gobierno no ayudaría a dar la visa para que la persona pueda venir. Porque su cliente, el señor Guzmán, lo era, que pudo haber sido el principal testigo de defensa al menos para hablar en su favor, porque no quiso sentarse en el estrado y contar su historia. Es algo que nosotros los abogados hablamos con él y colectivamente le explicamos los pros y los contras, porque obviamente eso tiene unos pros y unos contras como todo, cualquier acusado que testifique, y pues entonces, como él dijo al juez Kogan, él había entendido lo que le habían explicado sus abogados y que había decidido abstenerse de declarar. El Chapo sí quería testificar. Es algo que no puedo contestar. Aún existe la posibilidad de que el señor Guzmán llegue a algún acuerdo con la fiscalía, que comience a proporcionar información del cártel y le reduzcan años de prisión. No sé si para el gobierno sea una posibilidad, ahora mismo no es una posibilidad. Su cliente estaría interesado en llegar a algún acuerdo. Es algo de lo que no puedo hablar porque violaría la confidencialidad, revira. La corrupción de norte a sur. Una cosa que mi abuelo italiano, que nació en Calabria, me decía es: si dices la verdad no tienes que contar mentiras. Mi opinión es que la corrupción que tenemos en México es arriba de la mesa, la corrupción que tenemos en el gobierno de Estados Unidos es debajo de la mesa. Si abrían esa puerta de la corrupción que está documentada por la inteligencia de Estados Unidos, probablemente eso iba a revelar que también de este lado hay corrupción. Esa misma corrupción se estaba pasando para Estados Unidos, señala Philip Jordan, quien luego de 30 años de trabajar en la DEA y perseguir a Guzmán lo evitar hablar más de la corrupción en México, es también evitar hablar de la corrupción en Estados Unidos, afirma. Una de las razones por las que el Chapo hizo tanto dinero es porque tenía la inteligencia financiera y tenía personas que lo escondían. Ese dinero no va a ser fácil encontrarlo, pero alguien le está cuidando ese dinero, a el Chapo y a la familia, a la esposa, a las hermanas que tienen negocios, a los hijos. El Chapo habría sido un gran CEO, director ejecutivo, un jefe tan bueno como el de cualquier compañía de Estados Unidos, de México o de Italia, y por eso, ese dinero, por lo pronto, no se ha encontrado.
pero poco a poco la distancia se va a hacer menos para encontrarlo, dice confiado. El dinero del cártel de Sinaloa está en el sistema legal, se le cuestiona. Sí, tiene que estar legal o no podría estar en Estados Unidos, pero a través de negocios y prestanombres. Por ejemplo, hay información de que hay un capo mexicano del cártel de Sinaloa que está invirtiendo mucho dinero en comprar restaurantes en la ciudad de Dallas, y ese dinero es del narcotráfico y este es su modo de proteger y lavar el dinero, responde Jordan sin soltar el nombre del capo porque la investigación está en curso. Asegura que el cártel de Sinaloa está vinculado a grupos criminales de China, Rusia e Italia, entre otros países. El Chapo tenía negocios en todo el mundo incluyendo Italia, por eso se hizo billonario. Se puede decir que era el Walmart, la principal cadena de supermercados en Estados Unidos, de las drogas de todo el mundo, y todas las drogas, no nada más la marihuana, heroína y cocaína. ¿Quién es el gran ganador de este juicio?, se le pregunta. La familia Zambada, responde Jordan refiriéndose a Ismael El Mayo Zambada, con quien había compartido el liderazgo del cártel de Sinaloa en los últimos 18 años. Según el experto, serán los Zambada con el apoyo de Rafael Caro Quintero e integrantes de su familia quienes se quedarán con el control del cártel. Va a haber más violencia en México porque va a haber pleitos para ver quién tiene más poder, y lo que me trastorna es que van a matar a mucha gente inocente.